Bueno, la dinámica de los fluidos básicamente es el estudio de los fluidos en movimiento. Eh, Se toman siempre para términos, para hacer más prácticos los cálculos, consideramos a los fluidos ideales, es decir, el flujo es laminar, no es turbulento, no tienen viscosidad y son incomprensibles. Entonces, si consideramos eh, un fluido a través de una cañería y el caudal es constante, es decir, no se produce acumulación de fluido en ningún momento, se van a cumplir dos ecuaciones que son la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad, que es la segunda que vemos, básicamente se refiere a que el caudal es constante, por lo que dije al principio, no hay acumulación. Entonces el caudal es igual al área de la tubería por la velocidad del fluido. Entonces, si el caudal es constante y la tubería en algún momento se hace más angosta o más ancha, se tiene que cumplir que el área en un punto por la velocidad del fluido en ese punto es igual al área en otro punto por la velocidad del fluido en ese otro punto. Y la ecuación de Bernoulli, que es esta ecuación de presiones, básicamente proviene del principio de conservación de la energía. Si bien esta es una ecuación de presiones, es fácil darse cuenta que proviene de la ecuación de energía porque tiene términos semejantes. Por ejemplo, la presión dinámica es un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Si recordamos, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y lo mismo con la energía potencial, es masa por la aceleración de la gravedad por altura, y acá tenemos densidad por aceleración de la gravedad por altura. Esto se debe a que la masa es igual a eh, densidad por volumen. Entonces, si reemplazamos en la ecuación de energía de conservación de la energía la masa por su equivalencia, que es densidad por volumen, vamos a tener esa expresión en todos los términos. Entonces, si simplificamos el volumen, que va a estar en todos los términos, nos va a quedar la ecuación de Bernoulli. Entonces vamos a hacer ahora un ejercicio para ver qué aplicación tiene Bernoulli y se nos pide encontrar la diferencia de presión entre dos secciones de una tubería que tienen distintos radios, y también vamos a calcular de paso la velocidad que va a tener eh, en el tramo más angosto el fluido, sabiendo la velocidad en el tramo más ancho. Entonces vamos a escribir la ecuación de Bernoulli. Vamos a suponer en este caso que las alturas son las mismas, entonces yo el término lo voy a escribir igual, pero se nos van a cancelar porque son términos idénticos, están a ambos lados de la igualdad. En este caso el fluido va a ser agua, así que bueno, los datos de densidad y las velocidades después los vamos a reemplazar. Primero escribimos la ecuación general. Bien, la ecuación la vamos a llamar E1. Bien, y supongamos que conocemos la velocidad y los radios. Antes de empezar a aplicar, veamos cuántas incógnitas tenemos. La presión 1 no la conocemos
y la presión 2 tampoco, y lo que nosotros vamos a querer averiguar es justamente la presión 1 menos la presión 2. Entonces podríamos reescribir esta ecuación directamente para ahorrarnos algunos pasos, como que la presión 1 menos la presión 2 va a ser nuestro delta P. Entonces llamémosle, eh, vamos a poner una P mayúscula y va a ser nuestra diferencia de presiones. Entonces va a ser igual a todo lo que teníamos en el segundo término menos lo que teníamos en el primero. Entonces acá lo que acabo de hacer simplemente es despejar, eh, agrupar las presiones para sacar la diferencia de presiones, que es lo que queremos calcular, y ahora vamos a ver las incógnitas que tenemos. Primero tenemos una incógnita que es la diferencia de presiones, que es lo que queremos calcular. La densidad del fluido la conocemos, en este caso vamos a considerar que es agua. La velocidad 2 no la conocemos, la velocidad 1 sí la conocemos, la aceleración de la gravedad la conocemos, y la altura dijimos que son las mismas, entonces se nos van a simplificar. Entonces, tenemos una ecuación con dos incógnitas, necesitamos otra ecuación. Entonces vamos a la ecuación de continuidad. El área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Pero el área en una tubería de sección circular es pi por radio al cuadrado. Entonces, si conocemos el radio de la tubería, nos va a quedar eh, pi por radio al cuadrado por la velocidad 1 es igual a pi por radio al cuadrado por la velocidad 2. Como tenemos pi a ambos lados, en ambos miembros, podemos simplificar, entonces nos va a quedar que el radio 1 al cuadrado por la velocidad 1 es igual al radio 2 al cuadrado por la velocidad 2. Entonces, como conocemos los radios y tenemos la velocidad en una sección, podemos calcular la velocidad en otra sección. Entonces vamos a resolver esta ecuación. Vamos a pedir obtener la velocidad, que es lo que nos interesa, en la sección más angosta. Y los datos son, nuestro radio 1 va a ser de 20 centímetros, que serían 0,2 metros, para trabajar con unidades del sistema internacional. El radio 2 son 5 centímetros, que sería 0,05 metros. Y nuestra velocidad en el tramo más ancho es de 0,10 metros por segundo, que sería básicamente 10 centímetros por segundo. Bien, entonces, para esta información, la velocidad 2 debería ser de 1,6 metros por segundo. Reemplazamos estos valores, ahora volvemos a la ecuación primera y vemos que ya tenemos la velocidad 2, todos los demás datos los tenemos, nuestra única incógnita es la diferencia de presiones, entonces ya podemos resolver. Si reemplazamos directamente, si llamamos a queremos saber justamente la diferencia de presiones cuando la aceleración de la gravedad, bueno, ese dato no es necesario introducirlo porque esos términos se nos van a cancelar, entonces directamente la velocidad 1 dijimos es 0,1 metros sobre segundo, la velocidad 2 es de
1,6 metros por segundo, y la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Bien, a ver, no me lo está resolviendo. Lo pude hacer era que había puesto mal el nombre de la ecuación. Entonces nos dice que la presión para estas condiciones es de 1200, la diferencia de presión entre el tramo más angosto y el más ancho es de, perdón, al revés, la diferencia de presiones entre el tramo más ancho y el más angosto es de 1275 pascales. Entonces vamos a nuestro laboratorio seco, a nuestro simulador, tenemos el radio más ancho 20 centímetros, 0,2 metros. La velocidad en el simulador aparece en centímetros sobre segundo, entonces en lugar de 0,1 ponemos 10 centímetros por segundo. Y al simularlo nos dice que la diferencia de presión es de 1275 pascales, que es lo que nosotros calculamos. Y si vemos, además nos aparecen otros datos, como por ejemplo que la variación de energía cinética es de 15,22 joules, y básicamente se debe a este aumento de velocidad, porque en esta simulación estamos tomando una porción del fluido que va a través de esa cañería. Entonces, en lugar de considerar una masa constante que va por la cañería, tomamos una porción aislada y vemos cómo el cambio de velocidad que sufre esa masa de agua y por lo tanto el cambio de energía cinética. Si vemos, en el tramo más ancho hay menor velocidad y en el tramo más angosto hay mayor velocidad. Pero también vemos que la presión en el tramo más angosto es menor. A mayor velocidad en una tubería, menor es la presión comparado con un tramo más ancho de la tubería. Y eso lo podemos ver en la diferencia de nivel. Este medidor, suponiendo que es mercurio o cualquier otro fluido más denso que el agua, nos permite medir la diferencia de presión. Vemos que en el lado que está conectado a la tubería a la sección más angosta de tubería, hay un mayor nivel de este fluido, quiere decir que la presión por encima de él es menor. Y por el otro lado, vemos que la altura es más baja, por lo tanto hay mayor presión. Y bueno, básicamente estas son las aplicaciones que tenemos de la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad, y siempre recordando que esto es para fluidos considerados ideales y en una tubería donde no se produce acumulación, porque si se produjese acumulación de fluido en algún momento, ya el flujo, el caudal no sería constante, entonces no podríamos aplicar estas ecuaciones.